Saludos. Es para mí un placer y un enorme orgullo asistir por la vía virtual a este evento de pedagogía de la provincia Santiago de Cuba y hacerlo con la conferencia Opción de Trabajo Metodológico Diverso para Maestros en Zonas Rurales y de Montaña. Espero sea de su agrado y emitan desde ahora su opinión sobre las ideas que voy a compartir. El objetivo es socializar los resultados ya existentes en el proyecto de investigación de educación rural que impulsa CESPE y que está coordinado con la Cátedra Honorífica Didáctica Combinativa que yo presido, en base a la introducción y generalización de esos resultados y su impacto en la práctica en transformación. Les sugiero, para la mejor comprensión del tema, los interesados en darle continuidad, que se acerquen al texto de la metodología del conocimiento diverso en la actividad cognitiva, que les pongo ahí su enlace, y les anuncio además que hay 2 libros en proceso editorial en Nova Educare. Uno sobre la epistemología de la educación diversa en la ruralidad latinoamericana y otro que trata la transepistemia multimetódica holística diversa con detenimiento en los grupos socioculturales diversos y multigrados. Pronto estarán a su disposición. Y hay un 4º libro en proceso de elaboración por sus autores, que somos el doctor Carlos Víctor Calderón y el que les habla, en el tema la filosofía de la diversidad, perspectiva transdisciplinar transepistémica en la dinámica del siglo XXI. La lógica metodológica seguida en ese proceso de investigación y proyectado en su continuidad está en una perspectiva transmetódica de combinación diversa, la que posibilita selección, combinación y complementación de métodos con distanciamiento declarado de la tradicionalidad unilineal e incentivar procesos múltiples con énfasis en la multirrelación, multilinealidad y multidirección, donde los sujetos devienen en sujetos de problematización en vínculo con el transobjeto, una representación de la realidad compleja en la que nos desenvolvemos, y la admisión de mediaciones plurales que actúan como interinfluencia desde diferentes ecosistemas en un multicontexto concreto, todo ello con rigor ético, estético, axiológico y de armonía con el ambiente. Importante además, para la comprensión del tema, asumir 3 conceptos clave. Es una sugerencia que le doy, y esos conceptos clave están dinamizados por el sujeto como autogestor cognitivo emocional que admite mediaciones múltiples. O sea, no es un sujeto bancario, es un sujeto protagónico, autogestor del proceso en el que está involucrado, que considera a la diversidad como una cualidad inherente a la condición humana, para desde esa definición percibir la ruralidad como un proceso multidimensional en ese espacio micro o meso, no restringido a la educación escolarizada, sino en toda la dinámica que se produce en los actores plurales que están en ella y los diferentes procesos que se despliegan. Y mirar la educación diversa como una educación no limitada a la escolarizada, sino que tiene lugar en ese espacio de la ruralidad en una perspectiva de la diversidad. Es importante para una mirada crítica revolucionaria a la educación rural tradicional y cuestionarla, apuntar estas ideas. Hay un paradigma organizacional del grado escolar. Ese ha regido desde la obra magna de Comenio y se despliega en una educación rural con un proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado, en ocasiones aislado de los restantes procesos
que transcurren la actividad cognitiva en ese medio rural, con escuelas que tienen grupos clase por grado escolar o grupos clases multigrado. Estos últimos los sitúo en interrogación porque en la práctica son minimizados, invisibilizados, reducidos al grado escolar y no se aprovechan sus potencialidades. Y escuelas donde interactúan grados de uno y otro tipo. Importante, por tanto, emitir dos inquietudes, socializarla con ustedes. Una, ¿será el paradigma organizacional del grado referente suficiente para asumir la diversidad? ¿Y dónde quedan los grupos socioculturales diversos que están conformando la dinámica sociocultural de la ruralidad? La intención de esta alternativa didáctico-metodológica de la diversidad de conocimiento presupone una selección por los sujetos implicados, combinar los procesos y complementar con ecosistemas emergentes. ¿Para qué? Bueno, y en ello soy diáfano. Invertir las relaciones clásicas de un sujeto bancario a un sujeto que al unísono es emisor y receptor en nexo con objetos diversos. Invertir la relación entre los grupos. El universal es el grupo sociocultural diverso, esa concreción holística de la ruralidad. El singular es el grupo clase multigrado, esa cualidad la tienen todos los grupos, y el particular, el grupo clase del grado escolar. Por otra parte, tiene como intención desmontar el efecto clásico de proceso único y o clase única por uno multidimensional, multilineal, multicontextual. Veamos un ejemplo. He situado la matemática, podría ser cualquier otra área de conocimiento, y desde esa área de conocimiento disciplinar, que es la que conforma el conocimiento académico con un contenido según el tercer perfeccionamiento, hacer una transrelación del objeto disciplinar a un transobjeto multidimensional. ¿Qué les sugiero para lograr ese cambio? Es fácil. En la base, el conocimiento académico. Considerar los otros conocimientos tradicionales asociados a la economía agraria, que tienen en la ciencia el nombre de etnomatemática o etnodidáctica o etnometodología. No desdeñar la existencia del sistema internacional de medidas asociado al conocimiento académico establecido, pero hay una economía agraria autóctona que hay que vincular a esos conocimientos académicos. Hay una tradición sociocultural que no debe quedar al margen. Hay también que considerar qué acontece en otros escenarios agrícolas. Hay que además asumir el conocimiento de desarrollo a fin comunitario en todas sus aristas, en todos los procesos que allí tienen lugar. Y estamos en el siglo XXI. Hay que ir al conocimiento digital, buscar en las fuentes digitales y a la vez, a la par y al unísono, la alfabetización digital de cada uno de nosotros. Hecho eso, podemos entonces dar el salto y alcanzar que cada sujeto elabore su comprensión incompleta. Yo le denomino esa comprensión incompleta conocimiento cultural difuso, que puede ser lineal, o puede ser interconceptual, o puede ser no lineal. Y en ese entramado hay una base para un diálogo de problematización prospectivo creativo. Irrumpe entonces un saber emergente. No se reduce al contenido académico disciplinar tradicional, sino que trasciende a esa multidimensionalidad. Es importante para la reconceptualización del sistema de componentes didácticos y poder llegar a un proceso holístico diverso que es negación del proceso único. Admitir la trascendencia de la triada universal de tradición didáctica entre objetivo, contenido y método que establece
la relación bipolar entre emisor-receptor. El emisor todo lo sabe, el receptor es bancario, y la interrelación de transmisión-apropiación desde la selección cultural precedente en desplazamiento en lo académico, en programas, libros de texto, cuadernos, etc. Y esa triada tiene una subordinación, una derivación en la evaluación, forma organizativa y medio de enseñanza-aprendizaje, que después me detendré en ellas y que son solo ahora referencia para ir a una transformación. ¿Cuál es el sistema didáctico metodológico que les propongo desde la diversidad de conocimiento? Vincular como punto de partida el problema de la realidad multidimensional con el objetivo, y entonces ello transforma el objetivo en vínculo e incluye, asume, incorpora la práctica transformada. Ya no es el objetivo académico. Y ese objetivo está vinculado a un contenido diverso, no solo el conocimiento académico, también el conocimiento en desarrollo, el conocimiento digital y la elaboración que hace cada uno de los participantes, que denomino conocimiento cultural difuso, con un método que ya expliqué con anterioridad del transmétodo ecocombinación diverso, que tiene como procedimiento clave el diálogo de problematización prospectivo creativo. Esa triada transformada tiene derivaciones en las formas organizativas que sugiero que consideren la sinergia grupal por las características antes expuestas, que en los medios de enseñanza-aprendizaje incorporen la tecnología digital para ir a una alfabetización digital continua, y en la evaluación consideren la triada de la coevaluación, la interevaluación y la autoevaluación. Esa dinámica tiene por efecto adecuaciones continuas y la emergencia de saberes que alcanzan un nivel holístico diverso. El sujeto de problematización, que ya les apunté al inicio, está en vínculo con el transobjeto, con mediaciones de interinfluencias plurales en una situación concreta, pero en un sistema multirrelacional. No es el sistema lineal absoluto en el que nos hemos desenvuelto. Ese sujeto de problematización, al unísono, en la combinación de emisor-receptor, puede asumir el rol y las funciones de problematizador, de problematizado, de mediador, de roles complementarios, ser oponente, dar nuevas ideas, prospección, creación. No tiene que limitarse al acto reproductivo, con un transobjeto que es un reflejo de la realidad, en constante transrelación, en constante cambio, con mediaciones de interinfluencias plurales que admiten las provenientes del ambiente, de los ecosistemas emergentes y de la propia cultura, para reforzar los valores éticos, estéticos, axiológicos, de armonía con el ambiente en un momento concreto. Por lo consiguiente, ese trabajo metodológico diverso en esta condicionante para maestros rurales y de montaña logra una dinámica multidimensional, multidireccional, que tiene efectos de inclusividad identitaria, porque incorpora lo propio de ese micro espacio y reconoce una dinámica grupal, sociocultural, multicontextual, todo ello desde la diversidad de conocimiento, donde el orden normativo de proceso único es inducido a un desorden diverso de selecciones, combinaciones y complementos en un continuo a lo desconocido, a lo ignoto. Un eslabón alternativo de ruralidad diversa es posible. Solo lo que tenemos que hacer es intencionar ese proceso. Yo les invito a emitir sus opiniones, a discrepar, a complementar, a negarlas y, en fin, realizar
un diálogo de problematización. Muchísimas gracias, queridos santiagueros.